dónde te irás volando por esos cielos? Bracita negra que lustra la oscuridad, detrás de tu vuelo errante mis ojos gozan la inmensidad. Y estamos en este pasaje catedral gracias al Obispado de Mar del Plata, donde está emplazado el Hachkar, la losa de piedra con una cruz que funciona como nuestro lugar de culto. Estas obras, a menudo de toba o basalto, presentan una cruz central donde un símbolo solar rodeado de motivos vegetales y geométricos representando la fe cristiana y la identidad cultural armenia. Ahora solicito un minuto de silencio en homenaje a nuestros mártires. Hola, buenas tardes a todos, a todas. La verdad que es un acto muy conmovedor. Empezamos con los vuelos de esas palomas de la paz que tanto hace falta en nuestro país, en Armenia, que todavía estamos viviendo y padeciendo, y azotados por Azerbaiyán y Turquía, y también en todo el mundo. Por eso nos pareció muy importante hoy empezar por la paz, pero también es un acto en conmemoración por los 111 años del primer genocidio del siglo. 111 años que seguimos reclamando memoria, que seguimos reclamando también que el gobierno del Estado turco, quien fue el que llevó a cabo esa masacre donde 1,5 millones de armenios fueron torturados, asesinados, desterrados, todas familias enteras, que comenzó el 24 de abril o mucho años antes, primero arrestando a 235 intelectuales, profesionales. Claro, querían que nosotros no tengamos nuestra identidad. Después se fueron 600 y después, hasta 1923, llegaron a 1,5 millones de armenios. Pero también contó con la complicidad del silencio del mundo. Por eso nosotros seguimos reclamando. En toda la diáspora seguimos reclamando para que se reconozca estos crímenes de lesa humanidad. Si bien nuestro país lo hizo, también primero fue Uruguay y después tantos otros países, todavía el Estado turco no lo reconoció. Es más, por 5º año consecutivo prohibió que se conmemoren los actos allá en Turquía con el genocidio armenio. Azerbaiyán esta semana destruyó una iglesia, otra iglesia más. Cuando empezaron allá por 1915 esta masacre, porque querían ellos, el Imperio Otomano, desaparecer todo un pueblo, había 1.000 iglesias, teníamos 2 millones de armenios, teníamos 300.000 kilómetros cuadrados de tierra. Después, ahora tenemos 28.000 kilómetros cuadrados de tierra y en lugar de 1.000 iglesias tenemos menos de 40. ¿Esto qué es? Quieren borrarnos de nuestra identidad, quieren borrarnos y decir que acá no pasó nada. Sí pasó, señores. Turquía, sí, tienen a su espalda 1,5 millones de armenios que fueron masacrados y sin embargo nosotros acá y en toda la diáspora seguimos reclamando para que se los reconozca, seguimos reclamando para que esta gente, estos connacionales que tuvieron que dejar sus casas, tuvieron que dejar hambrientos, por supuesto, porque iban a las caravanas de la muerte, que además fueron primero fotografiados y después fusilados, colgados, para que el mundo entero sepa, se callaron la boca. Y estamos acá reclamando también, más allá de eso, para que no haya más genocidios. Que un pueblo entero no puede borrarse así nomás, porque nosotros, mientras, como dice un poeta armenio, mientras haya 2 armenios en el mundo, vamos a seguir pidiendo justicia
pero a su vez reclamando y a su vez conmemorando a estos víctimas, mártires, porque para nosotros son mártires del genocidio armenio. Así que muchas gracias por acompañarnos, que además, genocidios nunca más. Esta militancia activa y constante de repudio de los hechos de violencia, de repudio de los genocidios, de repudio de los acontecimientos que ha tenido la historia de la humanidad como este, que han marcado tragedia, que han marcado odio, que han marcado, como decía Marta recién, indiferencia en mucho. Y eso es tan grave a veces la omisión como la acción. Pero sin duda la causa armenia tiene portadores en el mundo, como el Centro de Residentes Armenios de Mar del Plata, como la colectividad organizada de Armenia en la Argentina, como aquel chiquitín que está ahí, que algún día va a entender que estuvo en un acto de compromiso con la historia y con la realidad de su propia sangre y de su propia identidad. Porque acá, como decía también Marta, es un tema de identidad, la identidad de un pueblo que ha resistido lo que materialmente pudo resistir, en circunstancias totalmente adversas como tocó vivir, pero que ha resurgido, que ha renacido, que hoy da muestras al mundo de su vitalidad, de su identidad, de su historia, de sus raíces. Y esto es lo más importante. Es decir, este testimonio al mundo de que la causa armenia sigue en pie, de que la identidad armenia está viva, de que los armenios en el mundo siguen organizados recordando el pasado doloroso que han vivido y proyectando un futuro que tiene que ser mejor. Y esto es muy importante en el mundo entero. Están conmemorando la fecha en el mundo entero, los armenios, sus hijos, sus descendientes, están poniendo de manifiesto ese nunca más a la violencia, al odio, a las acciones raciales, de raza, de religión, de nacionalidad, que no tienen que volver a repetirse. Así que recuerdo esa noche fría de hace algunos años atrás, que también estuvimos acá en una carpa conmemorando esto, y todos los años se produce, y que siga produciéndose todos los años, porque es un tema de memoria, es un tema de verdad, es un tema de identidad, es un tema de nunca más este odio. Adelante, Armenia. El futuro te espera, el futuro que tiene que ser religioso, próspero, el futuro que va a permitir que todos tus hijos esparcidos por el mundo sean testigos de una nueva hora que tiene que llegar, que está llegando. Así que un abrazo cálido para todos y adelante, y felicitaciones al centro por hacer todo esto. Bueno, ahora voy a leer un poema que dice así. Abril se viste de silencio y el viento nombra lo que fue. Voces que el tiempo no ha borrado, historias que viven de pie. Caminos largos sin regreso, miradas llenas de dolor. Un pueblo herido pero firme, que nunca olvida su valor. No hubo adiós ni despedida, solo ausencia y soledad. Pero en la sangre de su historia late fuerte la verdad. Hoy las flores hablan por ellos, y en cada llama hay un porqué. Recordar es hacer justicia, es no dejar de creer, porque un pueblo que recuerda no vuelve a desaparecer, y en la memoria de los vivos, Armenia vuelve a nacer. Voy a invitar a Millán para que nos diga unas palabras. Bueno, yo creo que Marta resumió bastante bien lo que implica para nosotros el genocidio, y mientras ella hablaba, yo miraba la cruz, ¿no es cierto? Esto es algo que es muy, muy distintivo nuestro, muy distintivo de los armenios. La cruz de piedra. Nosotros, como ustedes por ahí saben, somos la primera nación cristiana. Oficialmente los armenios nos convertimos al cristianismo en el año 301, 60 años antes que el Imperio Romano se convirtiera en cristianismo, 12 años antes que Constantino tolerara. Y realmente
estas dos cosas, la cruz, que es signo del cristiano, nos ha marcado mucho la historia de los armenios. La marcó claramente con el genocidio y la sigue marcando hoy. Azerbaiyán, como decía Marta, ha pretendido borrar no solo la presencia de los armenios, sino cualquier vestigio de lo que hubiera ahí. Y nuestros vestigios son las piedras. Nuestros vestigios han sido las catedrales, las cruces. Y la cruz de piedra nos representa mucho, porque la cruz es Jesucristo, es la cristiandad, y la piedra, digamos que es el material más perenne. Y los armenios somos mucho eso. Es más, somos más que piedra, porque nos quisieron borrar, pueden borrar nuestras piedras, incluso van a poder sacar el Hachkar, van a poder borrar las catedrales, pero los armenios no nos van a poder borrar. Estamos acá. Bueno. Memoria, verdad y justicia. Bueno, en el marco del Día de la Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos, en conmemoración del genocidio armenio, desde el Foro de Colectividades Mar del Plata-Batán, expresamos nuestro profundo respeto y acompañamiento a esta hermosa comunidad armenia. Honramos la memoria de las víctimas y reafirmamos nuestro compromiso con la construcción de una sociedad basada en la paz, la convivencia, la verdad y la justicia, promoviendo el respeto entre los pueblos y el reconocimiento de la diversidad como un valor fundamental. Esta fecha nos invita a reflexionar, a recordar y a fortalecer los lazos de solidaridad entre las comunidades. Muchas gracias. Agradecemos a nuestra embajadora cultural, Sofía Vicilian. ¿Dónde está Sofía? Que entregó las pulseras, no me olviden. Un aplauso para Sofía también. Ahora encenderemos las velas en homenaje a nuestras víctimas del Imperio Otomano. En surcos de luz dorada se pone el sol, y como sílabas negras las golondrinas dicen adiós, dicen adiós. Más allá, vuelve desde el fondo de la vida sobre la luz, cruzando el mar, cruzando el mar. Dice nada.